Hola, espero que estés muy bien. Este que observas es el Samsung QLED Q80T de 65 pulgadas, un modelo de gama media alta del 2020. Y si de pronto te preguntas si aún en este 2023 vale la pena en caso de que lo puedas conseguir de segunda o de pronto lo puedes conseguir nuevo a un muy buen precio, te diría que por supuesto que sí. Es mucho mejor en muchas cosas en comparación a modelos de gama media y aún algunos de gama alta de otras marcas, y esto lo digo porque es un televisor LCD con tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local. Además, como ventaja puedo decir que tiene panel VA tanto en este tamaño de 65 pulgadas como también en el resto de tamaños que se ofrecen, y además para el apartado gaming también es una muy buena opción, y esto es porque cuenta con tecnologías avanzadas, es compatible con los 120 Hz en 4K y también con frecuencias de actualización variables, aunque solamente sea en un puerto HDMI. Que tenga compatibilidad con esas tecnologías puede ser más que suficiente, a menos por supuesto que tengas varias consolas y no quisieras estar cambiando de puerto a HDMI. Pero si por ejemplo tienes una consola de última generación o si tienes más y no te molesta estar cambiando los puertos, adelante. Como te digo, si lo puedes conseguir de segunda o nuevo en este 2023 y aún para futuros años a muy buen precio, es una excelente opción en todos los aspectos. Mencioné que el hecho de que tuviera panel VA puede verse como una ventaja, y es porque en escenas oscuras es increíblemente bueno, y esto se debe tanto a ese hecho de que tiene panel VA como al hecho de que tiene retroiluminación Full Array con atenuación local. El efecto blooming que se percibe es muy poco y para nada molesto. El efecto clouding es muy leve y casi imperceptible en la gran mayoría de ocasiones, o podría decir que en todas las ocasiones no se percibe. Además hay un muy buen nivel de detalles en todo tipo de escenas, bien sea que tengan color o aquellas en donde haya mucha sombra o mucha oscuridad. En cuanto a escenas con color, este modelo también tiene muy buen rendimiento, y es que a pesar de que tiene panel VA, cuenta con filtro de color Quantum Dots, y eso le ayuda a que pueda realzar los colores, mostrarlos más vivos y saturados, obviamente sin llegar a exagerar, y a muchas personas ese aspecto les agrada muchísimo. Además, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico tiene una muy buena cantidad de brillo, una muy alta cantidad de brillo, teniendo en cuenta que es un televisor del 2020. Hay un muy buen nivel de detalles y además se pueden contrarrestar de una forma más que decente tanto reflejos de focos de luz en pantalla como aquellos reflejos de luz natural provenientes de las ventanas. Pero obviamente al tener una pantalla brillante, algunos reflejos se pueden percibir, bien sea que sean provenientes de luz natural o de focos de luz o de lo que tengas en la habitación, y esto pasa también en otros televisores también con más altas cantidades de brillo que cuenten con pantallas brillantes. En caso de que no quisieras ese aspecto, te tocaría irte por un televisor que tenga una pantalla mate y que por ende tenga un poco menos de brillo. Este modelo tiene una uniformidad de colores grises más que decente, con muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual es muy relevante cuando quieras ver un partido de fútbol o por ejemplo jugar videojuegos de deportes, porque no vas a notar el molesto efecto de pantalla sucia. También es bueno que sepas que por el hecho de tener panel VA, los ángulos de visión no son los mejores, pero tampoco me parece que sean terribles. Y esto es porque a pesar de que tiene panel VA, cuenta con una tecnología conocida como Ultra Viewing Angle Layer, que precisamente le ayuda a que los colores no pierdan tanto volumen ni luzcan tan blanquecinos cuando esta pantalla es observada desde un ángulo muy amplio. También quiero decir que el escalado de imagen de este modelo es muy bueno, el contenido que tiene muy baja resolución lo muestra de una forma muy nítida y en la mayoría de ocasiones con casi nada de partes pixeladas, o de hecho nada de partes pixeladas. Eso sí, recuerda que ningún televisor 4K hasta la fecha mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja.
También quiero que sepas que el manejo del movimiento de este modelo cuando observas contenido a través de alguna aplicación de streaming o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI es muy bueno. Se puede reducir de forma manual o automática tanto la borrosidad como también el efecto conocido como vibración o efecto Jutter para obtener resultados mucho más suaves o más fluidos. En cuanto al apartado gaming, ya te mencioné que es un televisor muy completo. Lo primero que debes hacer cuando conectas una consola de videojuegos es irte a este menú y por supuesto activar el modo juego con el fin de obtener los menores tiempos de input lag, y además con esto puedes activar los 120 Hz en 4K desde el menú de tu consola. En este caso, por ejemplo, el menú de la Xbox Series X. Aquí ves que es posible el 4K con la frecuencia de actualización de 120 Hz. También es posible la frecuencia de actualización variable. Puedes colocarlo en siempre activada. Con lo único que no es compatible este televisor es con Dolby Vision y por supuesto tampoco con Dolby Vision para gaming. Ningún televisor Samsung es compatible con esta tecnología de alto rango dinámico. Aún así, jugar por ejemplo con HDR10 es una experiencia muy buena, un muy buen nivel de detalles, bonitos colores, buena cantidad de brillo. Desde mi punto de vista, a pesar de que sea un modelo del 2020, te podría decir que en este caso la tecnología HDR10 tiene prácticamente nada que envidiarle a la tecnología Dolby Vision. Por supuesto también es compatible con HDR10+, que sería la competencia directa del Dolby Vision, pero hasta la fecha creo que no hay videojuegos con HDR10+, o si los hay serían muy pocos. Ahora bien, en este apartado gaming, digamos que este modelo tiene una leve desventaja y es que no cuenta con Game Bar, por lo cual no cuenta con los modos de imagen que provee la Game Bar en los modelos Samsung más recientes. Si te vas por ejemplo a la configuración del modo juego, realmente no es mucho lo que se puede modificar, más allá por supuesto del sonido surround. El ecualizador de negros dinámico realmente recomiendo en 0 para que no haya un exceso de opacidad. También se puede modificar el Motion Plus del juego, pero como en este caso tanto desde la consola como el televisor están activadas, son compatibles con frecuencias de actualización variables, pues simplemente este parámetro no es necesario, no haría falta. Pero en caso de que conectes una consola que no sea compatible con frecuencia de actualización variable, entonces sí, en algunas ocasiones convendría activar este parámetro Motion Plus del juego. Y por supuesto puedes acceder a configurar parámetros extra en cuanto a brillo, color, contraste, temperatura de color, entre otros en caso por ejemplo de que así lo quisieras. Como te digo, la experiencia gaming es realmente muy buena, es muy fluida. Nunca vas a experimentar efecto conocido como screen tearing o rasgamiento de pantalla. Tampoco vas a experimentar el molesto efecto ghosting, ni con este tipo de videojuegos que tienen mucho color, ni siquiera con aquellos videojuegos como por ejemplo este Dead Space, que tengan muchas escenas con oscuridad, y aun cuando hayan muchos movimientos rápidos en este tipo de escenas con oscuridad, nunca percibirás efecto ghosting. Por lo menos yo nunca lo he percibido, y esto se debe a que el televisor tiene buenos tiempos de respuesta. Debes tener presente que entre menos sea el tiempo de respuesta será mejor, porque los píxeles van a poder cambiar mucho más rápido de un color a otro, y con esto se evitan esos molestos efectos, incluyendo por supuesto el efecto ghosting. Por supuesto también es bueno mencionarte que en cuanto a input lag, tanto en 4K 60 Hz como en 4K 120 Hz, este modelo tiene muy buenos resultados, se siente muy bien en la práctica, y yo considero que casi cualquier gamer quedará satisfecho en esta área con este televisor, aunque sea un modelo del 2020. En cuanto al apartado Smart, el sistema operativo es por supuesto Tizen, propio de la marca Samsung. Aún conserva este diseño de menú principal a media pantalla. Antes me gustaba muchísimo, de hecho bueno, todavía me gusta, pero me ha tocado acostumbrarme al nuevo diseño de los televisores Samsung actuales de menú principal con pantalla completa, pero bueno, realmente es cuestión de gustos. Me gusta mucho que a pesar de que es un modelo del 2020, la fluidez del sistema operativo es increíblemente buena, tanto a la hora de
cargar el menú de configuraciones, como cuando quieras, por ejemplo, acceder a alguna aplicación. Abren de una forma muy rápida, los videos cargan también de una forma muy rápida, aunque obviamente eso también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Este modelo reconoce redes Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también por supuesto de 5 GHz, y también se puede conectar por supuesto a internet vía cable LAN en caso de que así lo requieras. En cuanto a asistentes de voz, en la mayoría de países solamente es compatible con el Bixby Voice, pero en otros países es además compatible con el Amazon Alexa y con el asistente de Google. Si por ejemplo en tu país ves que solamente te aparece el Bixby Voice y quisieras probar con otros asistentes de voz, tendrías que cambiar el país de tu televisor Samsung. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacer ese cambio. Y por supuesto también sería compatible con la función de manos libres, con la cual puedes por ejemplo modificar la intensidad para que simplemente con decir el comando Hi Bixby cuando lo quieras se active ese asistente de voz, y darle comandos como subir volumen, cambiar canal, abrir alguna aplicación o buscar algún contenido. También es bueno que sepas que este modelo es compatible tanto con la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, como también con la función Multiview. Desde los celulares Samsung se puede acceder a esa función o se puede activar de forma manual con el menú de configuraciones, y por ejemplo es posible reproducir la pantalla de tu smartphone, mientras que en la otra por ejemplo observas la aplicación YouTube del televisor. Puedes también colocarlo otra vez a pantalla completa. También puedes configurar esta función Multiview para que por ejemplo en esta pantalla se muestre o bien cuando conectas algo al puerto para el cable de la antena de aire o algo a algún puerto HDMI. Puedes por supuesto cambiar el tamaño de las pantallas entre estas opciones, también la ubicación en un recuadro más pequeño, y también puedes seleccionar el porcentaje de salida de sonido cuando haya dos pantallas que se estén reproduciendo y quisieras escucharlas las dos al mismo tiempo. Puedes modificar el porcentaje de salida para que se escuchen precisamente al mismo tiempo, aunque no se escuchen con la misma intensidad. Puede resultar una función bastante útil para la gran mayoría de usuarios. En cuanto a conectividad, también es muy completo en caso de que quisieras vincularlo, bien sea por medio del cable digital óptico o vía Bluetooth, a alguna barra de sonido o por ejemplo una torre de sonido. Se escucha perfectamente. Hasta ahora no he tenido problemas vinculando todo este tipo de dispositivos. También se puede acceder a esta función de control remoto universal para que al One Remote se lo pueda sincronizar con distintos dispositivos, incluyendo por supuesto decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, para que con el One Remote le puedas dar comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital, y así te libres de tener que utilizar dos controles al mismo tiempo. A mí personalmente me parece una opción realmente útil para la gran mayoría de personas. En cuanto al navegador de internet, es uno solo, es propio del sistema operativo Tizen. Se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz. Se puede también reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Simplemente hay que tener presente que muchas veces, en la mayoría de ellas que sean así gratuitas, va a aparecer publicidad. En este caso no me aparece publicidad porque ya la he utilizado muchas veces y aparentemente pues ya cargó toda la publicidad que tenía que cargar. Pero normalmente sí es probable que les aparezca publicidad, ventanas emergentes, pero que realmente se pueden cerrar muy fácil. Entonces por lo menos se puede reproducir contenido multimedia sin problemas hasta la fecha. La tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo Tizen, es muy amplia. Las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país. Y ten presente que no les puedes instalar archivos externos a los televisores Samsung. Desde hace ya 4 o 5 años no era posible, y cuando sí era posible solamente se podían instalar archivos TPK, que es el formato que reconocería el sistema operativo Tizen, pero era porque no se incluían de fábrica todas las aplicaciones compatibles con cada país. Pero actualmente eso sí es posible, por lo cual no se pueden instalar archivos externos porque simplemente no sería necesario.
Y en cuanto a sonido, quiero decir que es uno de los puntos que más destaco de este televisor, uno de los aspectos que más me gusta, y actualmente uno podría decir que ya no los fabrican como antes en el sentido de sonido. Es decir, los televisores actuales Samsung en cuanto a calidad gráfica son muy buenos, muy bonitos, pero en cuanto a sonido la mayoría de ellos deja un poco que desear, por lo menos si los comparamos con estos modelos más antiguos. Probablemente por el diseño ultra delgado que utilizan los modelos actuales no les pueden meter parlantes tan potentes, y además pues Samsung incita a que se compren las barras de sonido para mejorar la experiencia. Pero con este televisor realmente en la mayoría de ocasiones no necesitarías de una barra de sonido, porque ya te digo, ya el sonido es muy potente, muy envolvente, muy nítido, mejor en comparación a los modelos actuales. De eso simplemente no hay duda, y es un aspecto que sí o sí se debía mencionar. Así que, como te digo, si lo puedes conseguir actualmente nuevo de segunda, es un gran televisor. En cuanto a sonido es espectacular, en cuanto a calidad gráfica también es muy bueno, bonitos colores, buen nivel de detalles, una cantidad de brillo más que suficiente. De hecho, en algunas condiciones, como por ejemplo al usarlo en una habitación poco iluminada, esa cantidad de brillo alta puede ser algo molesta y tocaría que bajarle un poco. Buen escalado de imagen, buena uniformidad de colores grises, un rendimiento muy bueno en escenas oscuras, un sistema en cuanto al apartado gaming que es relativamente completo, teniendo en cuenta que es un televisor del 2020. Entonces sí, vuelvo y te repito, si lo puedes conseguir actualmente, créeme que todavía vale la pena. Es verdad que en cuanto a actualizaciones de software, pues se quedaría un poco corto en unos 7 o 8 años más o menos, pero por todo lo demás es un excelente televisor.